Los primeros 90 días en un rol de liderazgo o en una nueva empresa pueden definir toda tu carrera. En este video te voy a mostrar cómo aprovecharlos para ganar credibilidad y resultados. Y además te daré un plan claro que puedes aplicar desde tu primer día. No solo te daré una línea de tiempo de lo que deberías hacer en los primeros 3 meses, sino que compartiré ejemplos reales de líderes que he acompañado en procesos de transición. Aquí vas a escuchar aprendizajes prácticos que ya han funcionado en la vida real. En los primeros minutos vamos a recorrer juntos la línea de tiempo de los primeros 90 días. ¿Qué hacer en el primer mes, en el segundo y en el tercero? Con ejemplos y errores que debes evitar. Todo esto sin que tengas que pasar por meses de frustración, rotación de personal o noches sin dormir tratando de hacerlo todo tú mismo. Y aquí está la realidad. La mayoría de los nuevos líderes fracasan porque improvisan en sus primeros 90 días. Pero si te quedas conmigo, vas a descubrir cómo evitar estos errores y cómo construir credibilidad desde el inicio. Michael Watkins, en su libro The First 90 Days, o los primeros 90 días, plantea una idea poderosa. Los primeros 3 meses en un rol de liderazgo son decisivos y se requiere un plan no solo para sobrevivir, sino para acelerar tu transición. En este periodo de 90 días defines tu credibilidad, tu relación con el equipo y tu capacidad de entregar resultados. Si lo aprovechas bien, construyes una base sólida. Si lo desperdicias, puedes quedar marcado como un líder débil desde el inicio y deberás luchar para cambiar esa percepción. Estos 90 días o 3 meses se pueden dividir en 3 secciones, una en cada mes. En el primer mes debes acelerar el aprendizaje y entender el terreno antes de actuar. En otras palabras, hacer un diagnóstico. Tu prioridad aquí es escuchar y aprender, conocer la cultura, los procesos y las personas clave. Debes identificar rápidamente en qué situación está actualmente el equipo y cuál es la deseada. Para esto, debes agendar reuniones recurrentes uno a uno con tu equipo, tu jefe directo y tus clientes internos. Y haz muchas preguntas, toma notas, identifica patrones. En este periodo de los primeros 30 días debes ser una esponja, absorbiendo y entendiendo toda la información, contexto y sobre todo el estado actual y el resultado deseado. Con la información recabada de estas reuniones enfocadas en el estado actual y el resultado deseado, analiza y determina en qué situación está el equipo usando el modelo STARS. La S de STARS es Startup o puesta en marcha. El equipo o empresa es completamente nuevo, no hay ninguna historia previa y llegaste a abrir camino. Si esta es la situación, tu estrategia debe estar enfocada en visión, velocidad y ejecución. La T es de Turnaround o transformación. El equipo ya existía antes de tu llegada, pero requiere un cambio urgente. Tu estrategia debe ser actuar rápido, reducir pérdidas y obtener quick wins o victorias tempranas. La A es de Accelerated Growth o crecimiento acelerado. El equipo que hay no necesariamente está en un problema a resolver, sino que llegaste a potenciar y crecer los resultados del equipo. En esta situación debes enfocarte en dar estructura, contratar personal y prevenir el burnout o el desgaste del equipo. La R es de realineación o reestructuración. El equipo que hay tuvo éxitos en el pasado, pero por alguna situación es necesario revitalizar al equipo para que sea competitivo. La estrategia debe ser detectar los problemas escondidos y reconstruir la confianza dentro y fuera del equipo. La S es de Sustained Success o éxito sostenido. Llegaste a mantener un equipo o negocio en el éxito en el que ya estaba, asegurando que siga siendo competitivo. Si el equipo está en esta situación, enfócate en mantenerla, pero no dejes que el equipo caiga en la costumbre o se confíe. Dependiendo de la situación en la que estás, deberás diseñar una estrategia para lograr los resultados. No será lo mismo estar en éxito sostenido que hacer una reestructuración. Tómate el tiempo de analizar la información obtenida en las reuniones y documentos y determina en qué situación está el equipo antes de que hagas algún cambio. Como un plus en este periodo del primer mes, te recomiendo muchísimo hacer un ejercicio de integración con tu equipo directo que se llama NLAP o NLAP, New Leader Assimilation Program. Es un programa de asimilación que te ayuda a alinear expectativas y fortalecer la comunicación desde el inicio con tu equipo. Debes hacerlo con el apoyo de un consultor externo o del equipo de recursos humanos, alguien que sea externo al equipo. En pocas horas, con esta dinámica lograrías lo que normalmente tardaría semanas.
alinear al líder y al equipo para empezar con transparencia y credibilidad. Recuerda, en el primer mes no se trata de imponer cambios, sino de entender el terreno y obtener un diagnóstico. En el segundo mes debes asegurar victorias tempranas o quick wins. Ya tienes un diagnóstico y ahora toca demostrar impacto mediante mejoras rápidas que sean visibles y relevantes para tu equipo, clientes internos y superiores. Para ello deberás negociar y definir expectativas claras con tu jefe, qué resultados espera y en qué plazos. Empieza a delegar tareas estratégicas para dar autonomía. La confianza se construye cuando tu equipo siente que puede aportar. Y comunica avances de forma transparente. No esperes a que te pregunten. Comparte logros y próximos pasos. Eso genera confianza y credibilidad. Un error muy común en esta fase es sobreprometer, ya que aún no tienes el panorama completo de la situación y limitantes que podrían ocasionar que no logres tus promesas. En el tercer mes deberás consolidar tu liderazgo y preparar el futuro. Tu rol ya no es solo entregar resultados, sino proyectar una visión. Para ello debes crear coaliciones internas y redes de apoyo. Por ejemplo, aliados en otras áreas que respalden tus iniciativas. Debes manejar la resistencia al cambio con empatía y comunicación clara, definiendo objetivos de desempeño y planes de desarrollo individuales con el equipo que tienes a cargo. Esto demostrará que te importa el crecimiento de cada persona. Finalmente, inspira con visión y propósito. Habla del futuro del equipo y de la empresa. Conecta el trabajo diario con la estrategia, siempre mostrando tu versión más optimista. Tu equipo necesita saber hacia dónde van y por qué vale la pena seguirte, ya que hasta ahora es cuando tienes el contexto suficiente de la situación del equipo como para poder plantear una situación a futuro. En resumen, en el primer mes, escucha y aprende. Crea un diagnóstico de la situación del equipo antes de actuar. En el segundo mes, busca victorias tempranas, muestra resultados visibles, negocia expectativas con tu jefe y empieza a delegar. En el tercer mes, construye alianzas y proyecta visión, define objetivos, planes de desarrollo y conecta al equipo con la estrategia. Pero, ¿qué pasa si ignoras esta línea de tiempo o simplemente actúas día con día sin una estrategia? Déjame contarte una historia real. Conocí a una líder que vivió exactamente este reto. La llamaré Alicia, pero no es su verdadero nombre. Lo que sí son reales son las consecuencias que enfrentó por no tener claro esto en sus primeros 90 días. Alicia fue promovida a gerente en una empresa de retail. En sus primeros 90 días decidió marcar territorio, cambió procesos, reorganizó horarios y modificó indicadores sin escuchar al equipo. Al cabo de 3 meses, los resultados eran alarmantes. Perdió elementos del equipo que tenían conocimiento claro, ocasionó quejas constantes de clientes y el equipo terminó sobrecargado y desmotivado por la falta de gente y por tratar de entender los nuevos cambios en procesos que Alicia implementó. Su jefe concluyó que no tenía la capacidad de liderar y la removió del puesto. Alicia entendió demasiado tarde que los primeros 90 días no son para imponer, sino para construir credibilidad y alianzas. Su error fue actuar sin diagnóstico ni plan. Lo que le pasó a Alicia no fue un accidente aislado. Es el reflejo de lo que ocurre cuando un nuevo líder entra con energía, pero sin un plan claro para sus primeros 90 días. Y aunque cada historia tiene sus particularidades, la verdad es que la mayoría de los líderes que fracasan en esta etapa repiten patrones muy similares. Por eso, después de ver su caso, quiero compartir contigo los 4 errores más comunes que debes evitar a toda costa si quieres ganar credibilidad y consolidarte como líder. Estos errores no solo frenan resultados, también desgastan tu relación con el equipo y pueden marcar tu carrera desde el inicio. Vamos a revisarlos uno por uno, con ejemplos concretos, para que tengas claro cómo reconocerlos y qué hacer diferente. Error número 1. No definir prioridades claras. Muchos líderes nuevos quieren atender todo al mismo tiempo. Reuniones, proyectos, problemas heredados, nuevas ideas. Y esto solo generará dispersión y falta de enfoque. Imagina un supervisor que dedica horas a resolver pequeños conflictos operativos, pero nunca establece cuáles son los 3 objetivos críticos del trimestre. Se verá muy ocupado todo el tiempo, sí, pero al final no logrará impactos relevantes o resultados que importen, y el equipo sentirá que trabaja mucho pero no sabe hacia dónde va. Lo que sí debes hacer es definir 2 o 3 victorias tempranas o quick wins y comunicarlas. Error número 2. Ignorar la política interna y las alianzas. Creer que solo los resultados hablan es ingenuo. En cualquier organización existen dinámicas de poder, relaciones informales y actores clave que influyen en tu éxito o fracaso. Piensa en un gerente recién promovido que se enfoca rápidamente en lograr mejoras operativas, pero nunca se acerca a los líderes de otras áreas y cuando necesita apoyo para un proyecto,
se encuentra con resistencia porque no construyó relaciones. Su credibilidad se limita a su equipo inmediato solamente y pierde oportunidades de impacto. Lo que sí debes hacer es identificar a los actores clave y construir relaciones de confianza con ellos desde el primer mes. Error número 3. Comunicar demasiado tarde o demasiado poco. Algunos líderes esperan tener grandes resultados antes de comunicar avances y otros, por miedo a parecer inseguros, te guardan la información por completo. Pongamos como ejemplo a una jefa de equipo que implementa cambios en procesos internos, pero no explica el porqué ni los beneficios y su equipo interpreta que son ocurrencias personales y se resiste. Al final, aunque los cambios eran buenos, la falta de comunicación los convierte en un fracaso. Comunica avances de manera constante y explica siempre el porqué detrás de cada decisión. Y finalmente el error número 4. No invertir en el desarrollo del equipo desde el inicio. Pensar que el desarrollo de las personas puede esperar es un error. Los primeros 90 días son clave para mostrar que te importa su crecimiento. Piensa en un líder que se concentra únicamente en métricas y resultados, pero nunca conversa con su equipo sobre aspiraciones, habilidades o planes de desarrollo. Los colaboradores sienten que son recursos y no personas. La motivación baja y las probabilidades de rotación aumentan. ¿Cómo evitarlo? Dedica tiempo a conocer las aspiraciones de cada miembro del equipo y establece planes de desarrollo individuales. Haz que el equipo vea el beneficio de trabajar contigo. Conclusión: los primeros 90 días son tu ventana de credibilidad. En el primer mes escucha y aprende, haz el diagnóstico. En el segundo mes te muestra resultados visibles con victorias tempranas. En el tercer mes construye alianzas y proyecta visión. Tu éxito ya no depende de lo que tú haces, sino de lo que logras a través de otros. Si aplicas esta línea de tiempo, tendrás más posibilidades de consolidarte como líder en tu nueva posición y preparar el camino para un equipo que realmente dé resultados.